Durante su vida pública, Jesús fue dando a su pueblo signos del acontecimiento cúlmine de su vida en la tierra, aquello para lo cual ha sido enviado por Dios y que hoy en día es el sentido de la fe católica: su crucifixión, muerte y resurrección. En todo momento Jesús supo que iba a ser entregado en Jerusalén. Por eso, trabajó llevando la buena noticia a todos los pueblos de su alrededor y, llegado el momento, decidió que era tiempo de cumplir con el anuncio hecho por los profetas: la salvación de todos los hombres. Su llegada a Tierra Santa fue realizada de forma triunfal, siendo recibido como un rey. Sin embargo, culpa de la debilidad de nuestra fe, a los pocos días fue entregado por su pueblo ante Poncio Pilato para ser condenado, comenzando así su pasión. Jesús es condenado a muerte. Los miembros del Sanedrín querían matar a Jesús, y como no podían ejecutar a nadie, lo llevaron de la casa de Caifás al pretorio. Pilato no encontraba razones para condenar a Jesús, entonces le dijo: ¿Entonces, tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato trató de liberarlo, pero mucha era la presión amenazante del pueblo, instigado por sus jefes que decían: Crucifícalo, crucifícalo. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Entonces Pilato pronunció la sentencia que le reclamaban y les entregó a Jesús, después de azotarlo, para que fuera crucificado. Jesús carga con la cruz. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ceñieron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha, y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: ¡Salve, rey de los judíos! Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar.
Jesús cae por primera vez. Nuestro Salvador, agotadas las fuerzas por la sangre perdida en la flagelación, debilitado por la acervidad de los sufrimientos físicos y morales que le infligieron aquella noche, en ayunas y sin haber dormido, apenas pudo dar algunos pasos y pronto cayó bajo el peso de la cruz. Se sucedieron los golpes e imprecaciones de los soldados, las risas y expectación del público. Jesús, con toda la fuerza de su voluntad y a empellones, logró levantarse para seguir su camino. Jesús se encuentra con su madre. En su camino hacia el Calvario, Jesús va envuelto por una multitud de soldados, jefes judíos, pueblo, gente de buenos sentimientos. También se encuentra allí a María, que no aparta la vista de su hijo, quien a su vez la ha entrevisto entre la muchedumbre. Pero llega un momento en que sus miradas se encuentran, la de la madre que ve al hijo destrozado, la de Jesús que ve a María triste y afligida, y en cada uno de ellos el dolor se hace mayor al contemplar el dolor del otro, a la vez que ambos se sienten consolados y confortados por el amor y la compasión que se transmiten. Jesús es ayudado por el Cirineo. Jesús salió del pretorio llevando a cuestas su cruz, camino del Calvario, pero su primera caída puso de manifiesto el agotamiento del reo. Temerosos los soldados de que la víctima sucumbiese antes de hora, pensaron en buscarle un sustituto. Entonces, el centurión obligó a un tal Simón de Cirene, que venía del campo y pasaba por allí, a que tomara la cruz sobre sus hombros y la llevara detrás de Jesús. Tal vez Simón tomó la cruz de mala gana y a la fuerza, pero luego, movido por el ejemplo de Cristo y tocado por la gracia, la abrazó con resignación y amor. Y fue para él y sus hijos el origen de su conversión. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Entonces, una mujer del pueblo, Verónica de nombre, se abrió paso entre la muchedumbre, llevando un lienzo con el que limpió piadosamente el rostro de Jesús. El Señor, como respuesta de gratitud, le dejó grabada en él su santa faz. Jesús cae por segunda vez. Jesús había tomado de nuevo la cruz y con ella a cuestas llegó a la cima de la empinada calle
que daba a una de las puertas de la ciudad. Allí, extenuado, sin fuerzas, cayó por segunda vez bajo el peso de la cruz. Faltaba poco para llegar al sitio en que tenía que ser crucificado, y Jesús, empeñado en llevar a cabo hasta la meta los planes de Dios, aún logró reunir fuerzas, levantarse y proseguir su camino. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. A Jesús, camino del Calvario, lo seguía una gran multitud del pueblo, y unas mujeres se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ella, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque miren que vienen días en los que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cubrirnos. Porque si esto hacen con la madera verde, ¿qué harán con el árbol seco? Jesús cae por tercera vez. Una vez llegado al Calvario, en la cercanía inmediata del punto en que iba a ser crucificado, Jesús cayó por tercera vez. Exhausto y sin arrestos ya para levantarse. Las condiciones en que venía y la continua subida lo habían dejado sin aliento. Había mantenido su decisión de secundar los planes de Dios, a los que servían los planes de los hombres, y así había alcanzado, aunque con un total agotamiento, los pies del altar en que había de ser inmolado. Jesús es despojado de sus vestiduras. Ya en el Calvario y antes de crucificar a Jesús, le dieron a beber vino mezclado con mirra. Era una piadosa costumbre de los judíos para amortiguar la sensibilidad del que iba a ser ajusticiado. Jesús lo probó como gesto de cortesía, pero no quiso beberlo. Prefería mantener la plena lucidez y conciencia en los momentos supremos de su sacrificio. Por otra parte, los soldados despojaron a Jesús, sin cuidado ni delicadeza alguna, de sus ropas, incluidas las que estaban pegadas en la carne, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos la suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados.
Jesús es clavado en la cruz. Había llegado el momento terrible de la crucifixión, y Jesús fue fijado en la cruz con 4 clavos de hierro que le taladraban las manos y los pies. Levantaron la cruz en alto, y el cuerpo de Cristo quedó entre el cielo y la tierra, pendiente de los clavos y apoyado en un saliente que había a mitad del palo vertical. En la parte superior de este palo, encima de la cabeza de Jesús, pusieron el título o causa de la condenación: Jesús, el Nazareno, el Rey de los Judíos. También crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús muere en la cruz. Desde la crucifixión hasta la muerte transcurrieron 3 largas horas que fueron de mortal agonía para Jesús y de altísimas enseñanzas para nosotros. Desde el principio, muchos de los presentes, incluidas las autoridades religiosas, se desataron en ultrajes y escarnios contra el crucificado, diciendo: Tú, que destruirías el templo y lo reconstruirías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes, con los escribas y los ancianos, se burlaban también, diciendo: A otros ha salvado, y él no se puede salvar a sí mismo. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. No ha confiado en Dios. Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios? Hasta un bandido que estaba crucificado con él lo insultaba. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reprendía: Ni siquiera tú que estás en el mismo suplicio, ¿temes a Dios? Nosotros, en verdad, estamos merecidamente, pues recibimos lo debido por lo que hemos hecho. Pero éste no hizo mal alguno. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego, viendo Jesús a su madre junto a la cruz y con ella a Juan, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, nos dice el mismo evangelista, sabiendo Jesús que ya todo está cumplido, dijo: Tengo sed. Tomó el vinagre que le acercaron y añadió: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. En aquel momento, la cortina del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo.
un centurión romano que estaba frente a Jesús crucificado exclamó: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre. Para que los cadáveres no quedaran en la cruz al día siguiente, que era un sábado muy solemne para los judíos, estos rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y lo retiraran. Los soldados solo quebraron las piernas de los otros dos, y a Jesús, que ya había muerto, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Después, José de Arimatea y Nicodemo, discípulos de Jesús, obtenido el permiso de Pilato y ayudado por sus criados o por otros discípulos del Maestro, se acercaron a la cruz, desclavaron cuidadosa y reverentemente los clavos de las manos y los pies, y con todo miramiento lo descolgaron. Al pie de la cruz estaba la madre, que recibió en sus brazos y puso en su regazo maternal el cuerpo sin vida de su hijo. Jesús es sepultado. José de Arimatea y Nicodemo tomaron luego el cuerpo de Jesús de los brazos de María y lo envolvieron en una sábana limpia que José había comprado. Cerca de allí tenía José un sepulcro nuevo que había cavado para sí mismo, y en él enterraron a Jesús. Mientras los varones procedían a la sepultura de Cristo, las santas mujeres que solían acompañarlo, y sin duda su madre, estaban sentadas frente al sepulcro y observaban dónde y cómo quedaba colocado el cuerpo. Después hicieron rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y regresaron todos a Jerusalén.